Buenos días a todos los que están presentes y los que están conectados a través de todas las redes sociales y plataformas digitales. Mi nombre es Luis Leonel León, yo soy periodista y autor cubano exiliado acá en Miami, colaborador de este importante instituto. El Instituto Interamericano por la Democracia es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por un gran grupo de académicos, políticos, profesionales, hombres y mujeres de distintas connotaciones que tienen diferentes pensamientos. Este es un centro que se dedica para defender siempre la libertad y la democracia en todos los lugares que conforman las Américas. Vamos a tener hoy un foro dedicado a Ecuador, se llama precisamente Elecciones Ecuador 2025 y hay varios especialistas en varias materias que tienen que ver con esto. Vamos a comenzar con Janet Inostroza. Ella es comunicadora social, tiene 33 años de experiencia en Ecuador y Colombia, es directora y entrevistadora del programa Los Desayunos de 24 Horas de Teleamazonas, es directora del programa de investigación periodística 30 Plus y hoy es cofundadora y directora del canal digital de noticias Visionarias. Así que adelante, distinguida Janet. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Muchísimas gracias por este nuevo encuentro. Es siempre un gusto pues compartir con ustedes. Estamos a prácticamente 3 días de las nuevas elecciones y en este momento se vive en el Ecuador un ambiente bastante, una tensa calma, ¿no? Es una tensa calma. La verdad es una campaña electoral que ha transcurrido mm, pues de manera normal, por decirlo de alguna manera. Realmente se esperaba que sea mucho más activa, mucho más, incluso que pueda haber acciones de tipo violento que afortunadamente no se han producido. Em, Hoy estamos a las puertas de ver una novedad en materia política, y es que hay una posibilidad eh, grande, no creo que al 100% segura, porque las encuestas se pueden equivocar, como ya hemos visto en otras ocasiones, pero estamos a las puertas de saber si el presidente candidato Daniel Noboa puede ganar en una primera vuelta electoral. Eso es una posibilidad que hoy las encuestas señalan como posible. Todas las encuestas. Sin embargo, pues hay una cantidad de indecisos que está entre el 25 y el 30% que podrían darle un giro a ese resultado y podrían asegurar una segunda vuelta electoral en donde también habría una novedad. Y es que por primera vez, por lo menos en las 3, 4 últimas elecciones, la Revolución Ciudadana pasaría en segundo lugar a una segunda vuelta. Siempre han pasado en primer lugar a una segunda vuelta electoral y en segunda vuelta pues han perdido las elecciones. Esta vez Daniel Noboa, si es que hay una segunda vuelta electoral, pasaría en primer lugar, lo cual ya sería una novedad en materia política que ya pues estaríamos luego analizando. ¿A qué obedece esto? Digamos, yo le digo que este es el presidente candidato absolutamente blindado, ¿no? De todas los aspectos que normalmente en política afectar a una persona. No sé si me están escuchando bien o se está congelando la comunicación. ¿Me confirman, por favor? Te escucho. Sí, sí, adelante, ¿Sí se escucha adelante. bien? Perfecto. Aquí me estoy viendo congelada, pero bueno. Hay que destacar que el presidente candidato realmente es un hombre de hierro. ¿En qué sentido? Nada le hace daño. Absolutamente nada ha logrado golpear o afectar el avance de su candidatura y de su campaña electoral en estas elecciones y en general en su periodo presidencial. Hemos tenido desde decisiones totalmente impopulares como la eliminación de subsidios a a la gasolina extra y Ecopaís. No pasó nada en este país. Ha tomado algunas decisiones en torno a la vicepresidenta de la República, por ejemplo, que han sido muy cuestionadas a nivel nacional e internacional por los efectos y por los cuestionamientos que hay en la parte constitucional. Hay una última decisión de la Corte Constitucional esta semana que tampoco le golpea en las encuestas, en donde le dijo que pues no ha encargado, no ha hecho un encargo constitucional y correcto en torno a al encargo a una nueva vicepresidenta, elegida también de una manera cuestionable, y que ha encargado la presidencia también de una manera irregular. Pero esto no le merma en en las encuestas.
Violencia. Fue un año en donde él presenta algunos resultados, pero la violencia sigue presente. Este ha sido el mes de mayor violencia en la historia del país. Desempleo que crece, la crisis eléctrica. No le golpea nada. Es un presidente candidato que va a llegar a las próximas elecciones muy fortalecido y con esta posibilidad de ganar en primera vuelta electoral. Muchos de los expertos atribuyen esto a que ha sabido hacer una campaña bastante diferente, estratégica, muy concentrada en las redes sociales, ha utilizado también ciertos medios de comunicación tradicional y también digital, y pues de esa manera ha logrado pues colocar mensajes estratégicos y fuertes, ¿no? Hoy, por ejemplo, todos los candidatos han dicho que una de las soluciones para poder controlar los puertos en Guayaquil, por donde sale el 80% de la droga hacia Europa, es militarizar los puertos. Mi punto de vista es que es una decisión buena, pero incompleta. Sin embargo, al saber escuchar la reacción de la gente, porque eso es lo que hace Noboa, escuchar la conversación digital y ver que ese tema es importante, ya militarizó los puertos. Entonces, esa va a ser una medida que toma como gobierno que indiscutiblemente le va a beneficiar también como candidato. Pero creo que esta es como quizás la novedad, la mayor novedad en estas elecciones, ¿no? Que a pesar de que ha habido muchas razones por las que en otras elecciones los candidatos que van de la mano del gobierno saliente o que están en ese momento pues en gobierno, son muy golpeados por todo lo que pasa en el entorno, tengan o no tengan responsabilidad. Aquí, tenga o no tenga responsabilidad, la ciudadanía, pues hay gran cantidad de ciudadanos que ahora en las encuestas manifiestan su voluntad de apoyar a Daniel Noboa en las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar en un país en donde un presidente gana en primera vuelta electoral? Yo pienso que es un reto y una responsabilidad enorme para el futuro gobernante, pero también para el Ecuador, sobre todo porque todos han planteado hacer una constituyente, hay algunas normas que es necesario cambiar, pero tenemos que estar pendientes de qué es lo que van a cambiar, qué es lo que se va a plantear en esa nueva constituyente para construir una nueva constitución de la República, que realmente empiece, sea un cambio que va a empezar por quienes integran esa comisión para poder, o ese grupo de expertos para poder proponer una nueva constitución. Entiendo que hay una alternativa y no tiene que ser estrictamente convocar a una constituyente donde los mismos asambleístas y políticos sean los que vuelvan a colocar cosas que les interesen solo a ellos. Esas decisiones, por ejemplo, van a ser vitales y en eso la ciudadanía, la participación de la ciudadanía, la presión social que podemos ejercer como ciudadanos, pues va a ser vital en Tiene un un nuevo minuto periodo más. presidencial, ¿no? Sí, nada más eso que pues va a ser cualquiera que sea el presidente de la República viene a enfrentar la peor crisis económica, que es lo que se viene, una crisis eléctrica que sigue presente, una crisis social que no ha encontrado todavía alivio ni soluciones, un desempleo que va a seguir creciendo y pues en general un gobierno difícil de sostener. Muchas gracias, Janet y Nostroza, por participar en este foro Elecciones Ecuador 2025. Vamos a continuar con el abogado y profesor en Derecho, analista político y es viceministro de Ambiente radicado en Miami, del Ecuador, que ha sido diplomático, es miembro del Comité de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia, ha realizado importantes gestiones para la liberación de presos políticos bajo el régimen del dictador Rafael Correa en Ecuador. Participa como experto en diferentes foros y ha realizado también importantes labores de derechos humanos en varios países de Latinoamérica, junto al embajador Valladares, que también nos honra con su presencia. Bienvenido, Marcel Ferot, al Instituto. Muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer al Inter-American Institute for Democracy por haber convocado a este acto, precisamente para comentar las próximas elecciones generales que tendrán lugar en Ecuador. Eso muestra la preocupación y la importancia que le da el Instituto a los avatares y al camino de la democracia en nuestro hemisferio y particularmente a Ecuador. Aquí en el Instituto conocemos, obviamente, que el acto eleccionario
no es el único elemento de la democracia. Tal vez es el elemento base, podemos discrepar, pero definitivamente si solamente hay elecciones y no hay los otros elementos de la democracia, entonces no existe la democracia. Me refiero a la existencia de partidos políticos, me refiero a la libertad de expresión, me refiero también a la existencia de un ente electoral transparente, porque si no sucede como hemos visto en Venezuela que votamos pero no elegimos. Entonces, por eso estamos aquí. Y además, porque también sabemos que la democracia de Ecuador en este momento es una democracia bajo ataque. Y de eso vamos a hablar hoy día. Y bajo ataque no de parte de cualquier grupo, sino bajo ataque de la más perversa, la más sangrienta, la más criminal, de lo que pudiéramos pensar proveniente precisamente del cartel, de los carteles de la droga, que fueron habilitados a funcionar y a operar en el Ecuador por algunos actores políticos, uno de ellos prófugo de la justicia, exiliado con residencia legal en Bélgica, pero residencia oficial en México, desde donde opera su cartel político. El Ecuador, mi país, bello, pequeño país, partido por la mitad por la línea equinoccial, atravesado de norte a sur por el macizo de los Andes, un país de todos los climas, un país de todos los ecosistemas, donde lo que se siembra germina, un país productivo, rico en producción, líder mundial con su camarón, con su banano, con su cacao, con sus flores, y hasta tiene petróleo en sus entrañas. Dolarizado además, y ahora estamos viendo como otros países intentan y no pueden todavía llegar a dolarizar. La dolarización le dio al Ecuador estabilidad económica. En este momento Ecuador es el país con el mayor ingreso, con el mayor salario mínimo vital, compitiendo ajustadamente con Uruguay en las Américas, de México para abajo me refiero. Y eso le ha dado también estabilidad inclusive a las pensiones de jubilación de los ancianos, de la gente de la tercera edad, porque son en dólares. Pero ese país al que yo me refiero como el país productivo, el país que tiene pues todo ese ancestro y todos esos elementos que lo hacen tan especial, ese país fue entregado a las mafias cuando un populista corrupto, tenemos que decirlo tal como es, no podemos dorar aquí la píldora, entregó el país a estos grupos que comenzaron a operar desde el país. Y claro, como el Ecuador dolarizado es el país también ideal para el lavado de dinero, un país con 1.200 kilómetros de perfil frente al Océano Pacífico, desde el río Mataje hasta el río Zarumilla, libres para el éxodo de la droga. Entonces, lamentablemente, este Ecuador bajo ataque es el que tenemos ahora que decidir en las elecciones del próximo domingo 9 de febrero. Porque no se trata aquí de nombres, sino que se trata aquí de recuperar ese país que yo he descrito, que existía y que necesita solamente de políticos dignos y honrados para seguir adelante, o seguimos con el país que actualmente estos grupos a los que me refiero lo siguen manejando, ya no están en el poder, pero siguen manejando los hilos, porque estas mafias de narco negocio son las que están infiltradas en las mesas de poder, en las mesas de la justicia, y son las que además tienen bajo terror a toda la población del Ecuador. Y esto lo puedo decir yo por experiencia propia. No hay ecuatoriano en este momento que no haya sufrido el embate de estos extorsionadores, de estos vacunadores, ya sea en piel propia o en el círculo íntimo de sus amigos o familiares. Y repito, lo puedo yo decir. Todo ecuatoriano en este momento ha sufrido el embate de estas mafias y eso es lo que tenemos que erradicar. Por eso yo hoy me refiero o me dirijo al grupo de indecisos al que hacía referencia Janet, porque son ellos los que van a decidir esta elección. Y espero que el domingo 9 de febrero sea un día de triunfo para la democracia en Ecuador y que al día siguiente, cuando despertemos el 10 de febrero, podamos decir
que hemos fortalecido la democracia y que hemos recuperado el país que teníamos. Muchas gracias al doctor Marcel Feró por su participación en este foro Elecciones Ecuador 2025 en el Instituto Interamericano por la Democracia. Seguimos con José Chalco Salgado, quien nos acompaña vía online. Él es doctor en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene una maestría en Derecho Constitucional, es profesor de esta materia y de otros programas de posgrado en varias universidades, es columnista en el diario El Mercurio de Cuenca, en Ecuador, y es autor de varios libros e investigaciones. Tiene la palabra, doctor. Buenos días con todos los presentes. Para mí es indiscutiblemente un honor y un gusto estar nuevamente en la sede de defensa de la democracia y la libertad más importante que tiene la región. Y un especial saludo a su presidente director, el doctor Sánchez, así como a quienes están presentes en esta reunión y en especial al doctor Panchano, que mantiene presente conmigo en esta video sesión. Yo creo que es importante el análisis de lo que vive el Ecuador, pero sin olvidar premisas necesarias. Esta es una elección atípica porque es después de una muerte cruzada. Esta es una elección atípica porque es de un presidente y un gobierno que ha tenido algo cercano a 1 año y pocos meses de gobierno. Y así es como hay que leerlo. Es decir, es un tiempo de transición y es un momento en donde efectivamente han existido, como ya se anunció, algunas dificultades del respeto a la constitución vigente, a la institucionalidad vigente y con algunos bemoles en esa línea de destruir el autoritarismo y avanzar hacia una democracia más pura y una conexión república, democracia y constitución. El gobierno vigente tuvo un pacto de inicio precisamente con el correísmo. Y ese pacto de inicio ha hecho que hasta el día de hoy permanezcan en las instituciones más importantes del país funcionarios del correísmo. La presidenta de la Asamblea Nacional es nada más y nada menos que la interpelante del expresidente Guillermo Lasso de las filas duras del correísmo. La presidenta encargada igual. La presidenta de la Comisión de Fiscalización en el Ecuador igual. Y así sucesivamente distintas comisiones. Pasa lo mismo en algunos perfiles del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura, de los hoy comisionados encargados de la selección también de los jueces de la nueva Corte Constitucional y su renovación parcial. Yo quiero que esto quede claro. No es que ha existido una pureza hacia las filas democráticas plenas y absolutas desde un primer momento. Ha existido un pacto. El doctor Pachano siempre en sus sabios textos suele decir esta suerte del amigo y el enemigo. Sabe decir claramente esta suerte de la polarización. Bueno, en el Ecuador, en un primer momento esa polarización no existió. Luego de la muerte cruzada. Y fue un gobierno más bien que se presentó como un gobierno contrario al anti, recordemos, que no es anti nada. Yo creo que quienes estamos aquí presentes tenemos claro que hay que ser anti-dictadura, anti-autoritarismo, anti-freno, reducción a las libertades. Esto ha avanzado. Ese pacto ha conducido a distintos momentos. Las vicepresidentas, más allá del conflicto constitucional, las vicepresidentas que han sido designadas en distintos momentos de este gobierno
han sido vicepresidentas cercanas al correísmo, exfuncionarias. Y eso es quizás lo que se reclama. Y eso es quizás lo que requiere el país en claridades, en fortaleza, que rebase lo que otros puedan verlo muy bien. Yo creo que las agencias publicitarias de las redes sociales no son precisamente la sustancia, más me parece una razón instrumental antes que una razón sustantiva. Y en el Ecuador, a donde voy para concluir, en el Ecuador hay que tomar en serio el núcleo duro de la Constitución. Y cuando digo hay que tomar en serio el núcleo duro de la Constitución, es que hay que rebasar los parches reformatorios de la Constitución, pasar las intenciones populistas reformatorias, porque suena bien en las redes sociales, un tema, a una propuesta seria, sistemática, que termine la Constitución que nos dejó el correísmo. Pero es que esto no puede ser un tema de campaña. Esto no puede ser un tema de afectos, desafectos de un momento, que es lo que a mí me preocupa. Esto tiene que ser una posición rígida, nítida, con la defensa a la democracia, a la república y a la libertad. La constitución que tiene el Ecuador tiene que ser cambiada. Ahí están los absurdos del hiperpresidencialismo. Ahí están los absurdos del engendro constitucional Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo único que nos ha mostrado es que es un órgano que busca la impunidad y que sirve precisamente como un espacio en donde aún quienes detestan la institucionalidad y la democracia buscan tomárselo para al día siguiente acabar con la institucionalidad y la democracia del país. Esta es la constitución que permite que quienes, insisto, son contrarios al respeto a las libertades y la democracia, se tomen las instituciones democráticas para ser ellos los primeros que mañana ataquen a esa democracia. Yo creo que eso es lo que requiere el Estado. Y en estas elecciones, las propuestas de una reforma a la Constitución seria no ha existido. Ha existido simplemente lo que nos dijeron en las primeras intervenciones. Mediciones de agencias publicitarias, que un tema suena bien, entonces digamos vamos a hacer una nueva Constitución. Pero no hay plan de Constitución. No hay visión si vamos a ir a los tres poderes. Si vamos a eliminar este engendro constitucional, Un minuto. ¿cuál va a ser la visión de Estado? Cierro simplemente diciendo entonces que esa es la deuda de esta campaña, en donde hay mucha maquinaria electoral, que diría Sartori, y muy poca pureza y profundidad de los cambios que requiere el país. Muchas gracias al doctor José Chalco. Vamos a continuar en este foro de manera presencial con Francisco Endara. Es también ecuatoriano, es ingeniero, estudió Derecho Internacional, fue candidato a la Asamblea Nacional, asesor en tecnología, analista político, ha escrito varios artículos y es también un colaborador de este instituto. Adelante, Francisco. Muchas gracias, Luis Leonel. Quiero dar las gracias a los directores del instituto que me han hecho esta invitación, gracias a las personas presentes y quienes nos ven por redes sociales. El foro de hoy, Elecciones de Ecuador 2025. Y yo simplemente quiero usar mis 5 minutos para decir dos cosas. Uno, los datos que nos presenta el Ecuador en este momento. Y dos, un recordar de qué es lo que el pueblo ecuatoriano va a elegir este 9 de febrero. Las elecciones de Ecuador se realizarán, como dije, este 9 de febrero del 2025 y el domingo 13 de abril habrá la segunda vuelta en caso de que el presidente no gane en la primera vuelta. Sin embargo, quiero referirme a una cosa que es importante, la información falsa que ha estado circulando mucho en redes sociales. Y esta información falsa, de lo que se puede ver, viene curiosamente de México, de un grupo, de un equipo comunicacional que se maneja desde México, que tiene procesos en su contra, que están prófugos de la justicia y están escondidos bajo el abrigo de Claudia Sheinbaum.
Y estos datos, estas noticias falsas, siempre están tratando de difamar a todas las personas que no están a favor del socialismo del siglo XXI, sea el presidente actual, Daniel Noboa, o de las otras opciones que se presentan en contra de este socialismo del siglo XXI. Voy a mencionar rápidamente el caso de las encuestas, porque hay muchos casos de noticias falsas, pero voy a tomar 3 encuestadoras que han sido importantes en esta época. En el caso de la encuesta Ipsos, muestra que el presidente Daniel Noboa tiene un 45% de apoyo frente a un 31% de la candidata que es el títere del socialismo del siglo XXI en Ecuador. La diferencia es grande. ¿Por qué resalto esto? Porque ellos, usando los medios que todavía mantienen en el Ecuador, por ejemplo, Radio Pichincha, que es, en lugar de ser una radio, es un canal de propaganda del socialismo del siglo XXI, presentan los datos al revés, como ellos suelen hacer. Statista, el portal de estadísticas en línea de origen alemán, también publicó encuestas similares. La última encuesta realizada el 30 de enero del 2025 indica que Daniel Noboa sería el ganador de las elecciones con un 41.4%. CDatos arroja el 41.4% para Noboa y el 27% para la candidata del socialismo del siglo XXI. El reciente sondeo de Informe Confidencial que me llegó el día de ayer, muestra que Noboa tiene un 44% y la candidata al socialismo del siglo XXI tiene un 34%, algo como 10 puntos de diferencia. Solo eso para estar un poco actuales con las cifras de lo que está sucediendo. La parte de recordar, quiero recordar qué es lo que están votando los ecuatorianos. Los ecuatorianos están votando 2 cosas, entre un modelo que ya estuvo gobernando el Ecuador durante 10 años, un modelo que fue amigo del crimen organizado, amigo del castrochavismo, del socialismo del siglo XXI, amigo de la dictadura de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua. Eso es lo que se está jugando con la candidata títere del socialismo del siglo XXI, versus una opción que con sus virtudes, con sus defectos, nos presenta una oportunidad de democracia para salir de este tipo de dictaduras. En contexto rápido, solo quiero recordar lo que se vivió en la dictadura del socialismo del siglo XXI de Rafael Correa. Se persiguió a la prensa, eso creo que ya nos hemos olvidado. Correa dijo alguna vez que él era el jefe del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y así lo hizo. Él interfirió y hasta ahora sigue interfiriendo en la justicia. Eso es considerado un delito, en el Ecuador al menos y en muchos países. Como resultado del socialismo del siglo XXI existieron presos políticos como el capitán Edwin Ortega. Se abusó del Código Penal usando la figura del terrorismo como la más usual, incluso llegando al ridículo de que a una persona, a un señor, por haber hecho un monigote de un borrego, se le inició un proceso por terrorismo. Es decir, hubieron varias situaciones que presentaron al Ecuador como una dictadura en esa época. Por eso llama la atención cuando la prensa habla del presidente Correa o del gobierno de Correa. Sería bueno actualizarse en los términos y saber que se vivió realmente una dictadura en la época de Correa. Para ir finalizando, quiero recordar también que en el año 2008, cuando fue el bombardeo de Angostura, se recuperó la computadora de Raúl Reyes, donde se demostró que Rafael Correa habría recibido más de $300.000 de apoyo de las FARC. Y esto está en varios medios como Infobae, como El Espectador y otros medios. Esa es la situación del Ecuador. Y eso es lo que es importante resaltar. Solo concluyendo, quiero decir que el Ecuador ahora va a decidir entre estos 2 modelos, entre el crimen organizado, que como se ha probado incluso hasta la saciedad en el caso Metástasis, donde influye políticos del socialismo del siglo XXI están relacionados con narcotraficantes y a su vez relacionados con quienes manejan la justicia. Eso se llama crimen organizado. Vamos a elegir entre eso o un modelo de libertad, de democracia, con sus defectos, pero eso es lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias a Francisco Endara por sus importantes apuntes en este foro Elecciones Ecuador 2025. Vamos a continuar vía online con Jean Cano. Él es periodista, es actualmente editor nacional del diario La Hora y subdirector de Fundamedios. Es columnista del portal Plan B,
fue coordinador de la Comisión de Integridad y Anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional con su sede en el Ecuador. Bienvenido a este foro. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Carlos y a Francisco también. Bueno, igual voy a utilizar mis 5 minutos para algo bastante rápido. Son 4 puntos, básicamente 4 anotaciones para entender un poco qué es lo que se vive ahora y qué es lo que se puede vivir en el futuro en el Ecuador. El primer punto es que es verdad, salimos de la muerte cruzada, sin embargo, es importante recordar que en este momento vivimos las secuelas del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Por qué vivimos eso? Porque hay una censura y una autocensura en políticos, en sociedad civil, en la academia. No quieren señalar lo que en verdad están viendo, todo se conversa en los chats de WhatsApp, ¿no es cierto?, en llamadas telefónicas, nada se dice públicamente. Hay un temor enorme justamente por la arremetida del crimen organizado, de la narcopolítica, de los narcogenerales, ¿no es cierto?, de toda esta institucionalidad que está eh, prácticamente cooptada por el narcotráfico. Esto ha provocado justamente el miedo. Y las propuestas de los candidatos, innumerables candidatos, 16 candidatos a la presidencia, pues son muy malas y son muy parecidas. Es decir, no tenemos una propuesta de gobierno que destaque, relevante. Si a la gente se le pregunta qué está proponiendo en verdad el presidente Noboa, la gente no conoce, ¿no? ¿Qué es lo que él nos ofrece para los próximos 4 años? Además, el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, como ustedes lo conocen muy bien en el instituto, este periodista de investigación, muy acertado con sus investigaciones, es como que no existe. Es como que el crimen político quedó atrás, ¿no? La fiscalía tampoco ha avanzado mucho, no ha podido, y lo que han aprovechado sus detractores, incluido la Revolución Ciudadana, es tratar de echar abajo su legado, sus investigaciones, ¿no es cierto? Y con una eh, muy bien aceitada estrategia comunicacional incluso. Todo esto ha hecho que estos candidatos que tenemos ahora, con los que, claro, que tengan propuestas vagas, pero ahí viene el segundo punto, y es que la política ha desencantado, se ha desencantado de la ciudadanía y la ciudadanía se ha desencantado de los políticos. Parece que no hay elecciones. Me contaban hace algunos días, por ejemplo, que en determinadas zonas rurales de acá de Quito, del distrito metropolitano, la gente dice, parece que no hay campaña, ni siquiera regalan las cajas de fósforos con las imágenes de los candidatos. Y hace rato, justamente, pues, la periodista Yanedi Nostroza y también Francisco nos comentaban acerca de la indecisión. Últimas encuestas hablan del 40% a poquísimos días de la elección. Y esto responde, por cierto, esto no es tradicional, tal vez el doctor Pachano pueda ser mucho más preciso en esto, pero no es una tradición, todo lo contrario. En lo que a mí concierne y de lo que yo he podido ver a través de las reporterías y demás y las publicaciones que hemos hecho en el diario La Hora, hay una desconexión absoluta de la gente con las propuestas de los candidatos. El sistema político de Ecuador está absolutamente roto, contaminado por los intereses, los privilegios, la corrupción de temas contractuales, de obras, la narcopolítica también, eh, incluso una reciente investigación que lideró Fundamedios y que fue replicada por más de 40 medios en el Ecuador, que se ha convertido como una especie de dique democrático, muestra que hay candidatos que han postulado para ser beneficiarios de la inmunidad y desactivar procesos penales. 236 candidatos de 2000 a la Asamblea Nacional tienen procesos penales. Es una cosa absurda. Además, hay contaminación de varios partidos políticos, pero hay uno que parece ya que es un basurero de políticos, que es el PID. Y
ese partido debería desaparecer. O sea, es decir, el sistema político está roto. Además, hay candidatos con deudas tributarias, ¿no es cierto? Y todo esto hace que días antes de la elección el CNE sea el primer gran perdedor de esta elección, porque se les pasó todo, ¿no? Gente procesada penalmente, gente con deudas tributarias, gente con declaraciones juramentadas de bienes que no son precisas según ellos. Son las típicas justificaciones, ¿no?, de los políticos acá en Ecuador. Y esto nos lleva a un tercer punto. Eh, claro, el Ecuador ha pedido mano dura desde hace muchísimos años. Las encuestas desde hace más de una década lo pedían. La gente pedía mano dura y en parte ha llegado la mano dura, pero como bien nos decía el doctor Chalco, y él lo repite valientemente porque hay voces que se han silenciado, como les había dicho, pues obviamente han puesto o han tensado las leyes, han tensado la constitución, han hecho unas interpretaciones que en un principio parecen muy coherentes y después pues no lo son, ¿no es cierto? Y hay muchas advertencias del tema de autoritarismo. Ahora, el tercer punto es que justamente hay que ver cómo influye la nueva presidencia de Donald Trump en Ecuador. ¿Por qué? Porque yo no creo que en este momento haya un espacio para un Maduro, un nuevo Maduro. Creo que él ha demostrado en los primeros días de su presidencia que puede moldear a los políticos, a gobiernos y a países, y países muy poderosos. Está Canadá, está México. Entonces, Ecuador, al tener una economía pequeña que necesita del mercado internacional, la verdad tiene que navegar y navegar bajo las aguas y el viento que pongan prácticamente los Estados Unidos, que no solamente es nuestro gran socio comercial, sino pues como ustedes mismos pues lo han podido probar, es defensor de las libertades y de la democracia. Entonces, Un hay que minuto ver más. sí, perfecto, muchas gracias. Sí, solamente dos cosas más. Hay que ver si es que la presidencia de Donald Trump también, y si es que se queda el presidente Noboa, pues moldea este gobierno. Y eso hay que ver si es que el último punto es el cuarto, si es que perderemos el miedo en Ecuador. Hay una ola, como ustedes saben, de la nueva derecha. Recientemente hubo incluso el evento Mega en Bruselas, eh, que agrupa a todos los conservadores. Y ha sido muy interesante ver cómo cada vez más latinoamericanos están ahí presentes en estos encuentros. Y yo creo que el país no puede estar como condenado a esta polarización sin ideología. Entonces, yo creo que hay un gran espacio en el futuro para que resurja la política y recomponga el sistema, ¿no es cierto? Deje de existir una oposición funcional al castrochavismo, al correísmo, al socialismo del siglo XXI, al Grupo de Puebla, ¿no es cierto? Porque en verdad eso es lo que ha hecho también daño a nuestros países. Y hay que ver si es que en verdad Ecuador puede tener una nueva vía. Lo que sucede el día domingo, pues gane en primera vuelta el presidente Noboa o gane en segunda vuelta, pues el país va a verse abocado, ¿no? Y va a enfrentar también esta ola de la nueva derecha conservadora y liberal en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giancano, por esta apreciación en este foro Ecuador Elecciones 2025. Vamos a seguir con el doctor Simón Pachano, que es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, en España. Tiene un máster en Sociología y cuenta con una amplia trayectoria en el mundo académico y como analista también político. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto y un honor participar en este foro y sobre todo compartir con colegas como Giancano, el doctor Chalco, Yanedi Nostroza, que han dado ya un panorama de a lo que estamos abocados en este momento con la elección presidencial y legislativa. Yo quisiera abundar en algo de esto, mirando el escenario en que esto se va a dar. Y un escenario que comienza por algo que es evidente y que llama la atención no solo a extraños, sino que nos llama también la atención a nosotros, y es el alto número de candidatos y candidatas a la presidencia de la República. 16 personas y 16 binomios, digamos,
que participan en esta elección. Un número desmesurado para un país pequeño y para cualquier país en general en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos este alto número? Y creo que para responder eso hay que irse quizá 20 o 25 años atrás. Y es básicamente porque desaparecieron los partidos políticos. Generalmente, quienes trabajamos en estos temas de democracia, de política, en fin, repetimos o repetíamos hasta hace algún tiempo que sin partidos políticos no hay democracia. Ecuador es en este momento comprueba que sí puede haber democracia, pero es una mala democracia, porque sin partidos políticos tenemos lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es lo que sucedió en Ecuador? Si vemos la presencia legislativa de los partidos políticos, encontramos que los cuatro partidos fundamentales que fueron el pilar, digamos así, de los primeros años de democracia, los que estuvieron desde la transición hasta fin del siglo pasado, perdieron entre el año 98 y el año 2002 25 puntos porcentuales en su votación y en su presencia legislativa. Es decir, ya había una caída. Entre el año 2002 y el 2006, estos mismos partidos pierden 30 y tantos puntos, 32 aproximadamente, porcentuales también en su votación y en su presencia legislativa. ¿Qué significó esto? Que cuando llega el fenómeno este del liderazgo de Rafael Correa, que es un liderazgo populista, carismático, en fin, los partidos ya prácticamente no existían. Lo que hace Rafael Correa es darles el puntillazo final para que mueran los partidos políticos. Y el problema es que estamos hablando de comienzos del presente siglo y de ahí en adelante no hay intentos de construir partidos políticos nuevamente. Y este es un problema que se añade al que señalaba el doctor Chalco en su intervención, al de la necesaria reforma tanto constitucional como legal, ¿no? Y establecer medidas, disposiciones que tiendan a fortalecer a los partidos políticos y que tiendan a que la política sea una actividad respetable y no, como señalaba recientemente Giancano, una actividad aborrecible prácticamente, ¿no? Esta idea de la política como algo sucio, en fin. Es decir, tenemos ahí un problema grave. Vuelvo al escenario actual, de los 16 candidatos, y ahí tenemos una situación que viene a ser bastante contradictoria, si se quiere, porque tenemos una mezcla de polarización con fragmentación, que son dos cosas que no deberían producirse. Si hay fragmentación, pensaríamos es difícil que haya polarización, porque al fragmentarse, la votación se distribuye entre muchos. Y es lo que ha sucedido en elecciones pasadas, sobre todo en las que se han sucedido desde el 2017 en adelante, que es cuando ya no está presente Rafael Correa con su liderazgo carismático. Y en la elección del año 2021, por ejemplo, tuvimos una votación bastante distribuida, en donde, si bien hubo los dos candidatos fuertes, que fueron el correísta Andrés Arauz y Guillermo Lasso, sin embargo, el segundo lugar incluso entró prácticamente en disputa con las candidaturas de Hervas y de Yacu Pérez. Es decir, teníamos una cierta esperanza de que la política volviera a ser competitiva y que nos diera algún asomo de cambio en esta contradicción que se había instalado en el país desde el año 2007 en adelante, que es entre correísmo y anticorreísmo. Sin embargo, la siguiente elección, la del año 2021, perdón, de 2023, vuelve a plantearse el conflicto correísmo-anticorreísmo. Y es cuando los mismos actuales candidatos se enfrentan en la elección y pasan a la segunda vuelta.
Daniel Noboa y Luisa González, en el orden inverso. Luisa González en primer lugar, Daniel Noboa en el segundo, y como ha sucedido en estas tres últimas elecciones, hay una remontada del segundo que gana la segunda vuelta. Es decir, tenemos ahí un elemento importante, además de lo que señalo de la polarización, que hay un voto anticorreísta muy importante en el país. Y es un voto que se manifiesta sobre todo en la segunda vuelta, pero parecería que en esta ocasión se va a manifestar también en la primera, ¿no? Yanedi Nostroza decía en su intervención, nos daba algunas cifras o algunos resultados de encuestas, y también el doctor Feroz nos dijo algo respecto a que es muy probable que en esta ocasión el tema de la elección se defina en la primera vuelta, ¿no? Por esto digo, entonces, ya la fragmentación a la que me refería ya no importa tanto, sino la polarización, es decir, se polarizan entre dos opciones. Pero tiene un minuto, doctor, por favor. Un minuto más. Cuando miramos cuáles son esas opciones, desafortunadamente vemos que son dos opciones muy personalistas, sin un proyecto político claro e incluso sin proyecto más allá de lo político, en lo económico, en relaciones internacionales, en definitiva, en hacer gobierno. Por lo tanto, yo veo con mucha preocupación y mucho pesimismo el resultado que puede haber en esta elección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Continuamos en este foro Elecciones Ecuador 2025 acá en el Instituto Interamericano por la Democracia con María Teresa Morín, que está presente acá. Ella es una activa promotora cultural, directora del comando de campaña con Venezuela acá en los Estados Unidos y representante de 20 Venezuela también acá en este país. Bienvenida al foro. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, el doctor Carlos Sánchez y el directorio del instituto. Bueno, estamos pendientes y preocupados por la situación ecuatoriana. Es increíble que todavía, a pesar de todo lo que ha ocurrido en nuestra región, todavía sigue la polarización política, a pesar de que hemos tenido algunos avances políticos, que está regresando, digamos, modelos democráticos a nuestra región. Sin embargo, todavía existe polarización en donde una de las partes representa a un modelo que se ha instalado en nuestra región, que es el modelo castrochavista, es el modelo de Nicolás Maduro, es el modelo de los cubanos. Y eso realmente es preocupante, a pesar de que hay una diferencia, según escucho de lo que comentaron de algunas encuestas, pero la polarización es una diferencia de 10 puntos en favor del candidato Noboa. Sin embargo, hay una polarización entre esos dos. La polarización debería ser entre Noboa y otro candidato de un modelo democrático. Pero bueno, esa es la realidad que estamos enfrentando en nuestra región. Es la realidad que tenemos que seguir enfrentando y luchando para que eso cambie. Ecuador se encuentra en un momento crítico de su historia política, con las próximas elecciones a la vista y un panorama electoral marcado por la polarización, a pesar de la gran cantidad de candidatos que hay. A medida que los ciudadanos se preparan para emitir su voto, dos figuras se destacan en el debate: Daniel Noboa, candidato de la Alianza de Derecha, y Luisa González, representante de la Revolución Ciudadana y vinculada indiscutiblemente al expresidente Rafael Correa. Sin embargo, el contexto en el que se desarrollan estas elecciones es complejo, influenciado por factores externos, y de alguna manera la gente lo ve como algo prometedor, como el inicio de la nueva administración del presidente Donald Trump, pero sin embargo también con mucha preocupación la existencia todavía del régimen de Nicolás Maduro, que a veces creemos que está a punto de caer, pero a veces creemos que se sigue fortaleciendo todos los días. La crisis de Venezuela indiscutiblemente sigue afectando la región, y el crecimiento, el fortalecimiento del narcotráfico indiscutiblemente también está afectando al Ecuador, que se ha convertido en una ruta importante para todas las redes de narcotráfico de Colombia y de Venezuela. La polarización además se ha intensificado y en estas últimas semanas, y las elecciones actuales, en los últimos años, perdón, y las elecciones actuales no son la excepción.
Daniel Noboa sigue emergiendo como el candidato que representa el cambio frente a las administraciones de izquierda que han gobernado en la última década. El gobierno de Correa creo que estuvo por 10 años y medio en el Ecuador. Su propuesta se centra en la promesa de seguridad, desarrollo económico y un enfoque más estricto hacia la delincuencia y el narcotráfico. Noboa ha logrado capitalizar el descontento social, especialmente en un contexto donde la violencia y la seguridad aún han aumentado. Por otro lado, Luisa González, quien busca recuperar el legado de Correa, apela a los logros sociales y económicos de su administración. Sin embargo, su candidatura enfrenta desafíos significativos, incluidos los escándalos de corrupción asociados con Correa y la percepción de que su gobierno podría ser una réplica que algunos consideran desfasadas. La polarización de entre estos dos candidatos ha llevado a un clima electoral tenso donde las campañas se caracterizan por ataques mutuos y descalificaciones. La situación política en Ecuador no puede analizarse sin considerar el papel fundamental de dos factores externos. La nueva administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos está teniendo un impacto significativo en la política latinoamericana. Trump está adoptando una postura dura hacia los gobiernos de izquierda en la región y está promoviendo políticas de seguridad que han influido en la narrativa electoral del Ecuador. Noboa, al alinearse con estas políticas, busca atraer a votantes que temen la inestabilidad y la violencia, utilizando el discurso de la seguridad nacional como pilar de su campaña. Todos sabemos que hay algunas personas que incluso han criticado al presidente Noboa por incluir a Venezuela en su narrativa, alegando que esto es un elemento de distracción, pero definitivamente creo que es el elemento más importante. Hemos estado insistiendo y ha habido un descontento importante entre la comunidad venezolana que piensa que la visita de Richard Grenell a Venezuela es una muestra de debilidad o de aceptación, de reconocimiento del gobierno de Donald Trump al régimen de Nicolás Maduro. Y esto es, a modo de ver mío y de algunas personas, es simplemente, bueno, cuando tú tienes una situación de rehenes, tú tienes que hablar con el plagiario, y de eso se ha tratado, tratar de recuperar a sus ciudadanos que se encuentran en situación de rehén para regresarlos acá. Sin embargo, hay gente que piensa que esto ha sido una muestra de debilidad y el candidato Noboa, el presidente Noboa, está enfrentando esto como un elemento de distracción dentro de su campaña, y realmente los venezolanos vamos a seguir insistiendo a la administración de Trump que mientras no se resuelve el problema de Venezuela, Venezuela va a seguir representando un gran peligro para la región y por supuesto incluyendo a Ecuador. El tema del fortalecimiento de esta enorme plataforma del narcotráfico del que se ha hablado últimamente, que es el del Catatumbo, afecta directamente al Ecuador. Ecuador se ha convertido en una de las rutas más importantes de esta enorme plataforma que entre estos gobiernos, el gobierno de la dictadura de Venezuela y como dice el doctor Carlos Sánchez, el gobierno paradictatorial de Colombia, están afectando y han fortalecido y están afectando definitivamente al Ecuador. Bueno, me falta todavía mucho por decir, pero bueno, muchas gracias. Yo espero de verdad que por el bien de la región, Ecuador nuevamente elija la opción del presidente Noboa. Muchísimas gracias. Además que ha reconocido a nuestro presidente y ha tratado muy bien a nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a continuar y vamos a hacer las conclusiones de este evento con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Como ustedes saben, es el director ejecutivo, fundador de este instituto, un catedrático, autor de varios libros, y le damos la bienvenida a su instituto. Gracias. Agradezco a los importantes expositores de hoy día que nos han presentado y a través nuestro a todas las Américas un cuadro completo de lo que van a ser las elecciones de este próximo domingo en el Ecuador. Una visión que presenta un Ecuador que tiene un gran desafío para seguir avanzando en el proceso de la recuperación de su democracia. Elecciones Ecuador 2025. El contexto en el cual se van a celebrar estas elecciones, que ha sido aquí señalado,
es fundamentalmente el de la confrontación entre el crimen organizado y la democracia. Es el eje de confrontación de las Américas en el siglo XXI. Desde que la dictadura de Cuba se salva y se expande con el auxilio y el liderazgo de Hugo Chávez en 1999 y conforman lo que hoy día se llama socialismo del siglo XXI junto con Lula del Brasil, que empezó siendo Movimiento Bolivariano, Proyecto ALBA, y que es una organización de crimen organizado transnacional que detenta el poder por la vía dictatorial bajo el liderazgo de Cuba, en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua, y que tiene hoy día 4 gobiernos democráticos a su servicio que se llaman gobiernos paradictatoriales, en Colombia con Petro, en Brasil con Lula, en México con López Obrador, hoy día con Sheinbaum, y en Honduras con Xiomara Castro. Y en ese escenario, lo que estamos viendo en la elección del Ecuador es lo que vemos en todas las elecciones de las Américas, en todas las elecciones de Latinoamérica. El crimen organizado con candidatos que están destinados a desmoralizar, a dividir y a fraccionar el repudio que existe contra el sistema dictatorial que representa el socialismo del siglo XXI, y con un candidato para tratar de tomar el poder, ya sea para organizar un gobierno paradictatorial o para sostener una dictadura, que es un candidato del socialismo del siglo XXI. Y en la otra mano, un pueblo que tiene un repudio que supera el 70 o el 80% contra este fenómeno criminal del socialismo del siglo XXI, que se ve fraccionado y dividido por esa operación que es característica en todos los procesos electorales. El Ecuador, pero, tiene una característica individual única en la región en el siglo XXI. Es el único país que ha salido de una dictadura y que ha empezado un proceso de transición hacia la democracia. Y aquí hay un nombre que no se ha pronunciado, el presidente Lenín Moreno, que fue el candidato del correísmo que después volcó su opción para retornar a la democracia y que fue objeto inclusive de atentados y de un golpe de Estado el año 2019 que pudo contener para encaminar al Ecuador en el proceso de transición y de retorno a la democracia. Y sostengo que el Ecuador continúa, no ha terminado ese proceso de transición a la democracia, ha avanzado muchísimo en ese proceso, pero no ha terminado. Y no ha terminado porque mantiene una estructura jurídico-constitucional de un Estado plurinacional. El constitucionalismo del socialismo del siglo XXI, el pseudo-constitucionalismo del castrochavismo, está vigente en el Ecuador, como está vigente en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, en los países donde han logrado alterar las constituciones republicanas para poner instituciones del socialismo del siglo XXI destinadas a hacer del gobernante un gobernante permanente y violador de los derechos humanos. El otro elemento que muestra que la transición no ha terminado es que el Ecuador está luchando por dejar de ser un narcoestado. Con los gobiernos democráticos de Lenín Moreno y posteriores, ha retornado la DEA, ha retornado la lucha contra el narcotráfico, pero no han cesado las mafias. El Ecuador sigue siendo utilizado por las mafias que operan desde Venezuela, desde Bolivia y que atraviesan Colombia, país paradictatorial, para utilizar su territorio, para utilizar el Ecuador, que en su momento, con Correa, expulsó a la DEA, expulsó al embajador americano, cesó los convenios relativos a las bases antinarcóticos de Manta para hacer del Ecuador un narcoestado. O sea, la lucha que libra el pueblo ecuatoriano no es solo por recuperar su constitucionalismo republicano, es por dejar de ser un narcoestado porque está en el filo de la navaja y además por dejar de ser una base del crimen organizado transnacional. Y en todo esto, en la elección del próximo domingo, hay solamente 2 grupos que se confrontan. El de proseguir para intentar terminar la transición hacia la democracia y el de retornar a un proceso que garantice la impunidad a los criminales que gobernaron en la dictadura de Rafael Correa durante más de 10 años. Y les voy a mostrar pruebas concretas. El asesinato de Fernando Villavicencio hasta ahora no esclarecido en cuanto a sus autores mediatos.
en cuanto a los autores intelectuales, cuando todo señala al socialismo del siglo XXI, a las dictaduras de Cuba y Venezuela, como autores de ese crimen. Chile ha avanzado muchísimo más en relación a lo que es el asesinato del militar, del teniente asesinado, y hoy día está señalando a Diosdado Cabello como el autor intelectual y prosiguiendo investigaciones por ese crimen. El Ecuador tiene la obligación para terminar su proceso de transición a la democracia de esclarecer ese crimen, porque si no, seguirá entre ambas aguas presionado por la impunidad de un sistema transnacional de crimen organizado que mata y que mató en el Ecuador al candidato que podía ganar la anterior elección. El otro elemento que prueba esto, ¿se acuerdan ustedes que hace apenas unas semanas el dictador Maduro, después de falsificar el resultado del 28 de julio en Venezuela, ofreció al presidente del Ecuador darle salvoconductos de los secuestrados que están en la Embajada de la Argentina en Venezuela, parte del equipo de María Corina Machado, a cambio de que libere a Jorge Glass? ¿O se han olvidado de esa propuesta de intercambio? El crimen organizado proponiéndole a la democracia ecuatoriana que suelte un criminal condenado respecto al que no han hecho solo ese esfuerzo. Ha tenido el Ecuador que hacer valer su soberanía en la Embajada de México, país paradictatorial con López Obrador y ahora con la señora Sheinbaum, para evitar que el condenado Glass se fugue, como ya sucedió en el gobierno del presidente Lasso, cuando de la Embajada Argentina una exministra de Correa simplemente se fue. Entonces, ¿qué es lo que está aquí en confrontación? Está en confrontación la necesidad de que el pueblo ecuatoriano, de que el Ecuador consolide el proceso de transición a la democracia en el cual se sigue debatiendo, o que retorne la impunidad y el crimen organizado con la intervención que vivió el Ecuador por más de 10 años desde Cuba y Venezuela bajo el sistema castrochavista de Rafael Correa. Y no es que representan, o no es que la candidata de Correa o de lo que llaman la revolución ciudadana es un reflejo, son los operadores, son los títeres de este sistema. Ya verán ustedes cuando el tema avance que de repente en el Ecuador se reproduce aquella situación que se dio en Colombia, donde hoy día hay denuncias muy graves, confesas además, de que la campaña de Petro ha sido financiada por el narcotráfico y ha sido financiada por la dictadura de Venezuela. Miren con lo que puede estar pasando hoy día en el Ecuador. Termino diciendo que hoy día lo que está pasando en el Ecuador es que se está pagando el precio de la crisis que el correísmo ha dejado. Se ha dicho aquí, y es cierto, que hay una gran crisis económica en el Ecuador, sí, pero no la fabricó la democracia, la fabricó la dictadura. Como fabricaron la crisis en Bolivia, la crisis en Venezuela, el hambre y la miseria en Cuba, la crisis a la que se dirige Nicaragua, la crisis de la Argentina con el kirchnerismo, todas las crisis, con populismo desarrollista y con altísima corrupción y con estructura de narcoestados. Y en ese sentido, la recomendación es que para que haya buena política, para que retorne la política y la polarización sea la correcta, que se evite el fraccionamiento, para que el Ecuador recupere sus condiciones de democracia, que son Estado de Derecho pleno, separación e independencia de poderes públicos, elecciones libres y limpias que ya tiene, organización y libertad para los grupos y partidos políticos, hay que terminar el proceso de transición. Y para eso se necesita un mandato fuerte a quien representa la posibilidad de concluir un proceso de transición que empezó el presidente Lenín Moreno, que no fue bien con el presidente Lasso y que después de la muerte cruzada, donde la democracia se salvó usando un instrumento que la dictadura había impuesto y había instalado en la Constitución ecuatoriana, tiene hoy día una nueva opción. El domingo es simplemente la definición si el Ecuador va a escoger por la opción de continuar la recuperación de la democracia y terminar el proceso de transición, o si va a volver a las manos de la impunidad y el crimen organizado y el narcoestado.
Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, y a todos los que participaron en este evento en el Instituto Interamericano por la Democracia, Elecciones Ecuador 2025. Deseamos que el Ecuador vote con inteligencia por la libertad y por la democracia. A todos los que están viendo ahora este video y nos están viendo en vivo, les pedimos que por favor compartan todas estas intervenciones que están llenas de los mejores deseos que pueda haber para el Ecuador y para la libertad y la democracia en las Américas. Muchas gracias por estar acá. Gracias.